Está acompañando. Y bueno, yo quiero hacer una breve introducción sobre lo que acabamos de ver para pasar posteriormente a las preguntas, a las posibles respuestas. Sobre todo siempre darle las gracias públicamente del gran trabajo que hizo Marcelo Ruiz y su equipo, ¿no? Porque lograron lo imposible, ¿no? Reconstruir una historia tremenda como fue el operativo 26 de mayo, ¿se llamaba? 29 de mayo, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y mi reflexión para este día, que se cumplen 50 años de la fundación de la Liga y posteriormente casi 47 de la fuga, es que esto fue posible no tanto por una organización militar de la Liga Comunista y no tanto por si eran valientes o no aquellos jóvenes que participaban en el movimiento armado socialista de México, sino y sencillamente algo que a todos nos ha sucedido, y es que las familias mexicanas, las familias revolucionarias hacen posible esto y otros momentos históricos, ¿no? Porque quiero decirles que en esta fuga, en esta operación política de la Liga, más que una fuga como tal, sino también todo lo que generó para la organización política, fue posible por las familias de muchas de las personas presas dentro y fuera, ¿no? O sea, fueron las familias muy valientes, muy conscientes de lo que eran sus hijos, ¿no? Y ahora que estuvimos en Guadalajara en el 50 aniversario de la Liga, reflexionábamos mucho sobre este tema porque pues veíamos familiares de las personas que perdieron la vida o que actualmente están desaparecidas del proceso de la Guerra Sucia, y veíamos cómo a 50 años pues seguimos luchando lo mismo, ¿no? La aparición con vida y los temas de justicia, y denunciando los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra aquellos jóvenes, ¿no? Y realmente el reconocimiento siempre será para las mamás, especialmente para las mamás que emprendieron una lucha paralela con sus hijos, ¿no? Y qué mejor lugar para decirlo que la Casa del Amor Indómita, la lucha de las madres del Comité Eureka, que fue fundamental no solamente para un sector, sino para cambiar la historia autoritaria del país, ¿no? Y un reconocimiento hasta el cielo para doña Rosario Ibarra de Piedra, que salvó a muchos jóvenes y salvó de la barbarie a este país, ¿no? Lo digo con el corazón en la mano, como doña Rosario Ibarra no hay dos. Buenas noches, mi nombre es Diego Lucero. No todo el mundo sabe quién fue mi padre fue guerrillero. Él ya no llegó a ver la Liga. Él lo ejecutaron extrajudicialmente en enero del 72. Sí dedicó sus últimos años de vida a organizar a los diferentes grupos que estaban surgiendo: el FUS, el MAD, el Partido de los Pobres de Lucio, los procesos. El grupo de mi padre se llamaba, o los bautizó, Lucio, como los guajiros, los bautizó. Creo que se alejo el micrófono. Okay. Los bautizó como los guajiros. Y bueno, yo escribí un libro sobre él, rescatando su historia, porque lo que acabamos de ver, este documental, libros, textos, testimonios de los sobrevivientes, apoyados siempre por gente talentosa como Marcelo, como director, que yo sin ser un experto en cine o en documental, me doy cuenta que es un trabajo extraordinario, ¿no? Que es muy complicado mantener la atención en un documental. Digo, tal vez el tema de una fuga lo ayude y colabore, pero el trabajo de Marcelo es extraordinario, ¿no? Te quiero felicitar, además de mucho gusto en conocerte. Entonces,
qué bueno que vienen. Nosotros tenemos el compromiso de rescatar la memoria de nuestros padres. Guaymas vivió muchos años, todavía hasta hace poco tuvimos el placer de disfrutarlo. Yo tenía 4 años y medio cuando ejecutan a mi jefe, después de torturarlo, etcétera, etcétera. Hay algunos que gozaron a sus padres, algunos otros siguen con vida, algunas otras y algunos otros no saben dónde están sus padres, que es un flagelo muy cabrón, ¿no? Porque cuando nacemos nos dicen que lo único que tenemos garantizada es la muerte, y la desaparición forzada es la negación tanto de la vida como de la muerte. A todos nuestros amigos que tienen amigos o familiares, madres, padres desaparecidos, un fuerte abrazo y toda la solidaridad para con ellos, y un agradecimiento a todos ellos, los que están, los que ya no están, los que están desaparecidos, todos los que tuvieron los huevotes de enfrentar a un sistema porque sabían lo que se les venía. Al menos mi madre me ha dicho que mi padre estaba perfectamente convencido de que lo iban a matar, porque eran los líderes y lo sabían ellos, ¿no? El dolor de todos. Y qué buen lugar como dice Romeo, las madres, los familiares, impresionante el amor, el apoyo, el cariño, la lucha, pero muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? La figura de Rosario es tan grande, de Rosario Ibarra es tan fuerte, y su personalidad, que pocas veces hablamos de Jesús o de su Hijo. Y no pienso que debamos de olvidarnos de eso, porque Jesús fue un chavo idealista, cabrón, que se intentó hacer algo muy cabrón, como lo que intentaron allá en Monterrey, y pocas veces nos acordamos de eso o de ellos, y ellos deben de ser el objeto principal de todo lo que hagamos y de todos nuestros reconocimientos, de todo nuestro cariño, de toda nuestra admiración y de todo nuestro amor. Gracias. Gracias a la Casa de la Memoria Lolita. Qué bueno que vinieron. Estas fechas son una gran oportunidad para recordar a los jóvenes, a los compañeros que tomaron las armas en pos de un ideal, de un mundo mejor. Y yo creo que eso no lo debemos de olvidar, ¿no? O sea, las consecuencias han sido nefastas para las familias, ¿no? Hay mucho dolor, pero también hay algo que sobrevive y es la memoria de los combatientes, ¿no? O sea, no podemos olvidar solamente, más bien no podemos centrarnos solo en lo que hizo el Estado, ¿no? Sino también tenemos que reconocer el valor que tuvieron estos compañeros. Y finalmente ellos, junto con otros jóvenes de otras organizaciones y otros movimientos, empezaron una lucha que finalmente tumbó las puertas para que hubiera percepción política ciudadana de otra manera, ¿no? Y se lograra llegar a los lugares a los que se llegan y que es necesario ir más para allá todavía, ¿no? Entonces yo solo quiero decir que la lucha de los guerrilleros de los 60, de los 70, de los 80 no fue en vano. Se derramó mucha sangre, pero finalmente ha fructificado, y que estemos 50 años después hablando de ellos, y que, bueno, no solamente en esta ocasión, en Guadalajara, hoy están en Manzanillo haciendo un evento, están haciendo en San Andrés, donde el origen de donde son los compañeros de la Liga de Guadalajara, también se hizo un evento. Se está recordando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces no fue en vano esa lucha. A lo mejor ellos no se imaginaban hasta dónde iban a llegar, pero el hecho de que 50 años después estemos hablando de ellos habla de la justeza de su lucha y que ha rendido frutos, ¿no? Yo creo que no fue en vano y esto continúa. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, a ver si alguien quiere levantar la mano, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Muchas gracias por haber invitado a esta plática. No dejo de emocionar. Hay comentarios, dos comentarios. El primero,
quizás tenga una confusión. En mis tiempos de la juventud, supe de lo que había ocurrido en un lugar del norte, en Chihuahua, al parecer, y fue el ataque de un grupo que buscaba transformar el país a través de las armas, y atacaron un cuartel que se llama Maderas. Es de lo que acabamos de ver. No, eso fue el origen. Digamos, la guerrilla surge primero en Chihuahua, como el hartazgo de muchos campesinos y de estudiantes y de maestros, que después de que la Revolución Mexicana traicionara el reparto de tierras, digamos que el cardenismo pierde inercia, se detiene el reparto de tierras y el gobierno, en lugar de hacer justicia, se ponía del lado de los caciques que iban apoderándose de tierras. Después de varios años de protestar, de manifestaciones, llega un momento en el que Arturo Gámez, Pablo Gómez y muchos de ellos deciden tomar las armas porque lo dicen en un manifiesto. Señor gobernador, nos damos cuenta de que en lugar de ayudarnos, se ponen del lado de la gente que nos quita las tierras y nos asesina, etc. Y ese grupo asalta el cuartel Madera, mueren la gran mayoría, creo que sobreviven 2 o 3, ya no recuerdo. La historia es muy compleja, muy larga, pero muchos de los que sobrevivieron ahí acabaron dispersos en otros grupos que surgen, entre ellos mi padre, por ejemplo, que desde el 65 ya estaba apoyando a ese grupo, suponemos, porque un tío encontró armas largas en la casa. Unos meses antes muere mi abuela, la mamá de mi papá, y pensamos que por eso ya no se sube a un camión y que iba a ir a apoyar, porque la idea no era llegar 13 guerrilleros y morirse ahí, la idea era que iban a atacar como 50 o 60, más el factor sorpresa. Pero unos que iban a Madera con las armas y los más experimentados, porque era gente de campo, acostumbrada a usar armas desde joven, no pueden llegar a Madera porque el río crece, hay un río en septiembre. Por eso la Liga Comunista se llama 23 de septiembre, conmemorando ese evento, y el periódico de difusión de la Liga Comunista 23 de septiembre era el periódico Madera. Es como un homenaje de algo que pasó 8 años antes, etcétera, ¿no? Entonces, está relacionado porque es como el origen, digamos, pero no es lo mismo la Liga que aquel grupo guerrillero que fue como el papá o el abuelito, vamos a llamarlo así, de la Liga. Gracias. Eso me dio muchas luces. Quiero hacer muy breve. ¿Tu nombre es qué? Romeo. Y es hijo de Guaymas. Romeo. En las escenas que vimos hubo una referencia de una persona que está en otro país y escribe una carta a su mamá. ¿Lo recuerdan? Sí. Ok. Ese es un momento en que se hace un reconocimiento a una madre. También lo hiciste tú para las madres. Y tu comentario me hizo recordar cosas que yo viví. Yo participé en el movimiento estudiantil de 1968 y estuve preso en Lecumberri. Tuve algunos compañeros de los cuales recuerdo ya muy poco, entre ellos a Gilberto Guevara Niebla, Pablo Gómez y Félix, se me escapa el nombre. Hernández Gamundi. ¿Perdón? Félix Hernández Gamundi. Félix, sí, creo que él también. Y otro, el que escribió un libro, Luis González Diallo. Bueno, en aquella ocasión yo tenía mucho acercamiento con Gilberto Guevara Niebla y con Pablo Gómez. Bien, estando ahí,
recluido en la crujía C, me dicen ellos, a mí en ese momento me decían el Tampas, porque es la abreviación de mi estado, del cual provengo, Tamaulipas. Y Tampas, tu mamá. Y yo me llené de mucho temor, pensando que mi mamá me iba a reprender. Y salgo motivado por los compañeros, y cuando veo a mi madre todavía atrás de las rejas, antes de entrar a la crujía, mi madre expresa unos gritos enormes diciendo: hijo, estoy orgullosa de ti. Y también lo que acabo de escuchar, de cómo hay atrás de las acciones que cotidianamente hacemos, hay una escuela que nos va troquelando, que nos va formando en acción y pensamiento. Y mi madre estuvo trabajando muy cerca. Pegue su micrófono, no lo oyen allá atrás. Mi madre estuvo muy cerca trabajando con Rubén Jaramillo. Y justo en el momento en que, en los días en que atraparon, mataron vilmente, no solamente a Rubén, sino a gran parte de la familia de Rubén, entonces mi madre se cambió de lugar y llegó a una población que se llama El Higuerón, Morelos, y ahí encontró acercamiento con una persona que era, al parecer, el que había seguido en la cadena de luchadores sociales, y se llama Javier Solís. Y Javier Solís había asistido a una reunión donde había hablado con los habitantes del Higuerón, y en esa reunión estuvo también mi madre, y era para dotar a la población de una escuela secundaria a la cual se opuso el cacique del lugar, que se llama Ángel Abundes. Y bueno, entonces, ya que terminó la reunión, salieron, no sé a dónde, pero un grupo acompañando a José Solís, y le llaman a José Solís, y todos los demás avanzan, y se queda José Solís con la persona que le llamó. Y en ese momento, al despedirse de esa persona, de José Solís, ahí lo masacran. Esas historias a mí no me han cambiado. Si bien es cierto, no he participado en ningún grupo político, pero mis principios, mi ideología sigue viva. Participé con un amigo haciendo prácticas, caminando desde Santa María de la Ribera hasta Portlalpan, para hacer trabajos así de resistencia, y dormimos a la orilla de la carretera. Al amanecer nos dimos cuenta, disculpen, que no llevábamos qué comer, que no llevábamos sartén, que no llevábamos nada para sobrevivir, y comimos tejocotes. Seguimos caminando en la maleza, y entonces escuchábamos ruidos como si fueran balazos, y nos acercamos a la cima de una hondanada, en donde estaba abajo un hombre con un látigo, sonando el látigo, que parecían balazos. Bajamos con él,
y nos dijo, y con esto termino, hijos, ¿qué andan haciendo? Aquí hay mucha vigilancia militar. Y así es la experiencia que he vivido. He participado. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Una pregunta. ¿Habrá algún documental? Son 50 años de esto y todavía hay bastante gente que toma las armas y que han estado aquí también en los crímenes. ¿Habrá algún documental donde narren ellos sus experiencias, sus testimonios para dejar esto para un futuro? Sería interesante, ¿no? Justo es lo que hablábamos hace rato, Romeo y yo, de que hace falta mucho la recuperación de la memoria, ¿no? Hacer ese trabajo, porque es una generación que ya está grande, ¿no? Muchos están yendo todos los días, nuevos compañeros se nos adelantan, pero bueno, hay algunos esfuerzos que se andan haciendo por allá. Por ejemplo, hay un docu que se llama Las Mujeres del Mar, ¿no? ¿Dónde? Bueno, hay varios, ¿no? Como que están, pero todavía es un esfuerzo, yo diría como que nuevo, insuficiente ante una historia que ha estado oculta, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y con lo que podemos, ¿no? En YouTube encuentra el de uno de Chihuahua, se llama La Otra Revolución, ¿no? Que habla de las diferentes etapas de la guerrilla en Chihuahua, ¿no? Así que se me ocurre ahorita es de los pocos que puede encontrar como libremente. De hecho hay una serie que habla sobre precisamente la Liga 23 de septiembre, que fue producida por Canal 11 y la Universidad de Guadalajara. La pueden conseguir también en YouTube. Es una serie, creo que son como... Clandestino, sí. ¿Cómo? Clandestino se llama. Son como 9 o 10 capítulos muy interesantes donde también participan personalidades. Que lo hizo la Universidad de Guadalajara. No sé si tenemos alguna otra intervención. Allá atrás. Gracias. Algo muy rápido. La siguiente pregunta es, como todos sabemos, el movimiento que ayudó a llegar a la presidencia al señor Andrés Manuel López Obrador, pues fue un movimiento para mí exitoso, en donde no hubo violencia. Y pues él mismo dice, y nosotros lo sabemos, dice que no se rompió ni un cristal. Entonces, la pregunta es, ¿fue necesario el movimiento armado en esta etapa y en este suceso? Yo creo que te vamos a contestar los tres, creo que vamos a contestar los tres, que la pregunta es muy pertinente. Mira, a mí hay gente que me ha dicho así literal, qué manera tan pendeja de morir de tu papá, ¿no? No, yo no. No. O sea, no. O mi madre que no ha estado de acuerdo, ella también está en desacuerdo, evidentemente, no, le quitaron a su esposo. Lo que es un hecho es que al final de esa confrontación, vamos a llamar así, que no fue una guerra equiparable, porque la disimilitud de fuerzas era abismal, brutal, ¿no? Era una guerrilla de algunos grupos, no sé qué, eran civiles armados contra profesionales de la violencia, ¿no? Pero al final es la liga precisamente la que se radicaliza. Y al final me decía un compañero, un sobreviviente de todos ellos, que se llama Manuel Ansaldo, me decía, digo, es que al final nosotros ya sabíamos todo lo que hacer con nuestros compañeros y era un toma y daca. Ya agarrábamos policías, ya agarrábamos militares y la escalada de violencia iba creciendo, o la espiral de la violencia iba creciendo. Entonces en el 76 o 77, 78, ya no recuerdo, no es que López Portillo y
y Reyes Heroles hayan sido los grandes demócratas. Es que ya no había otra opción. Las opciones de izquierda tenían que poder participar de manera electoral. Andrés Manuel sí dice que no se rompió en un vidrio, pero él a sus cercanos les dice: nosotros somos la culminación o somos la continuación de las luchas de todos ellos, ¿no? Entonces, sí, podemos valorar, juzgar el gobierno actual y demás, pero sin el sacrificio de todos ellos, yo estoy convencido que no tendríamos ni siquiera esto que hoy tenemos, ¿no? Voy a tratar de ser breve para que Acelo también tome la palabra. Miren, hace un momento yo decía la composición orgánica, biológica de las familias, ¿no? Y digamos, si tú tomas ahorita cualquier familia de cualquier desaparecido, cualquier sobreviviente, va a haber una cosa, que había un seno familiar sumamente fuerte, ¿no? O sea, que contrarresta la idea o las declaraciones de Echeverría de esos años, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la fortaleza de estos muchachos por tomar las armas para defenderse, eso es bien importante, ¿no? O sea, las guerrillas nacen a partir de una década de violencia contra cualquier movimiento que levantara nomás la mano, ¿eh? O sea, no crean que los dejaban hacer más, 52, 58, o sea, toda esa década es sumamente represiva a movimientos pacíficos, democráticos, campesinos, de trabajadores, los masacraban en la calle sin piedad. O sea, el 68, ¿no?, es la culminación de una serie de represiones que es la historia pues, del pueblo trabajador en sus exigencias. O sea, no es de que ahora digan los muchachos de 20 años se van a armar y si no están armados no están a la moda. No, era un tema de sobrevivencia. En propio Guadalajara, donde nace la Liga, los años posteriores al 73 son sumamente violentos y mataban a los estudiantes que hacían protestas comunes. Es más, la primera formación organizativa se llamaba Frente Estudiantil Revolucionario. Bueno, simplemente por el nombre los persiguieron y los asesinaban paramilitares de otra organización, digamos, a servicio del Estado, que era la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la llamada FEG. O sea, sí hay que pensar mucho, y tienes toda la razón, por qué tomaron las armas, ¿no? O sea, el caso de los campesinos y maestros y estudiantes en el 65 en Ciudad Madera, pues no fue una cuestión de imitación. O sea, ellos estaban defendiendo de un cacicazgo donde les robaban las tierras, violaban a las mujeres, asesinaban a los campesinos. Fue una defensa, ¿no? Fue una defensa. O sea, la guerrilla mexicana, el movimiento socialista mexicano es una defensa del pueblo ante las atrocidades de décadas de injusticia, ¿no? O sea, la traición del priismo al cardenismo y toda esta historia contemporánea. Es muy importante, ¿no? O sea, no es una violencia igual. Ahora, la Liga Comunista del 23 de septiembre, sus acciones fueron, todas sus acciones, podrían contar muchas acciones que fueron muy violentas, ¿no?, entre comillas, pero sus tareas principales eran la concientización de la clase obrera, ¿no? Y esa era su mayor contribución a la revolución, concientizar a la clase obrera, y por eso los mataron, por eso los persiguieron, por eso los desaparecieron. No es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una lectura sensacionalista, ¿no? Pero yo te puedo hablar, o sea, mi papá fue encarcelado, posteriormente fugado, y se reincorpora a la Liga y después lo intentan ejecutar extrajudicialmente, ¿no? A partir de allí es ingresado al campo militar número 1 con calidad de desaparecido, donde fue torturado, le cortaron una pierna, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, ¿no?, a pesar de todas esas atrocidades, de esos delitos de lesa humanidad que cometieron contra él, mi papá hizo una vida normal, ¿no? Tuvo familia, tuvo hijos, trabajó, fue feliz, ¿no? Desgraciadamente, las secuelas de la tortura y las secuelas de ese intento de ejecución extrajudicial le quitó la vida hace 2 años, ¿no? Pero no era ningún
monstruo, ¿no? Justo lo contrario. Era la persona más feliz y más con los pies en la tierra. No, la vida armada a enfrentarse a ese monstruo. Claro, yo digo, esa era la meditación nada más. No, pues ya, respondido. Gracias. No, mejor sí, quiero aportar. Como que me detengo. Miren, por ejemplo, en el tema, hablas, ¿no? Esa es mi postura personal ante el proceso político que vivimos hoy en México. Se habla de que llegó el gobierno de Andrés Manuel sin romper una piedra. Sí, pero siento que sus cambios, aunque son importantes, son limitados, ¿no? Hay cosas de las que ya no se puede transgredir más porque hay otros poderes económicos, militares, judiciales que no se están moviendo. O sea, por ejemplo, a mí me parecen súper importantes esos foros y de hecho ayer yo, porque la película se proyectó en la Cineteca, me pareció súper importante hablar de una película de comunistas que tomaron las armas y que uno de los personajes diga somos comunistas y qué, porque a raíz de este movimiento que encabeza el presidente, que no me parece honestamente revolucionario, me parece que está haciendo más decente la vida pública de este país y con eso la oligarquía está vuelta loca, ¿no? Y entonces es muy importante hacer esto porque a raíz de que vienen los movimientos democratizadores, vienen los movimientos ultraderecha, o sea, vimos un zócalo lleno de gente que estaba gritando que éramos, o sea, casi que ellos sí se quedaron en el avión porque andaban gritando cristianismo sí, comunismo no. Sí. Y lo que viene después de eso son los fascismos, ¿no? Que se justifiquen la masacre, que se justifiquen las desapariciones, que se justifique todo lo que por años justificó el Estado, justificaron los medios de comunicación cuando éramos democráticos. Ahora vivimos en la dictadura, ¿no? Pero cuando éramos democráticos pasaban todos estos hechos. Entonces yo pienso que sí es importante el gobierno actual, que llegaron gracias a todos los que se rifaron en diferentes tipos de luchas legales y ilegales. Es solo una expresión, pero que no basta. Creo que tenemos que llegar a los sueños, para mí, desde mi punto de vista, que tuvo esta generación, que no era nada más el de hacer decente una democracia burguesa como esta, sino poder llegar a lo más importante, que es la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Perdón, algo rápido, así, porque usted no se ve, o sea, usted y yo nos vemos como más chavos que muchos de los chavos que están aquí, que les tocó ser jóvenes, más jóvenes en aquella época. Era una realidad brutalmente distinta. Ahorita podemos estar aquí, podemos mentar madres, podemos decir, podemos hacer un chorro de cosas. Ellos no podían juntarse más de 4 porque llegaban y los madreaban, los metían a no sé dónde y a no sé dónde. Un sobreviviente del grupo de mi padre, el que más información me da, en paz descanse, acaba de morir, que también murió en todas esas, él sobrevivió al 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Él era del movimiento estudiantil. Y ya que lo entrevisté para que me diera sus testimonios, para escribir el libro, me decía: Diego, yo no tenía o sea, sí sabía que no quería esto, sabía pero yo sobre todo sentía una impotencia brutal al ver cómo caía a 3 metros de mí un amigo, un compañero, una señora, un niño. Yo quería tener un arma para responderle al gobierno de la misma manera en que ellos se comunicaban con nosotros, ¿no? Y eso muchos de sus padres, algunos sí, el papá de él entendía bastante bien porque era sindicalista en Pemex, pero muchos no. Fue una generación que llegó a hacer un parteaguas en muchos sentidos, porque les tocó la liberación de la lucha de los afroamericanos en contra del racismo, la liberación sexual femenina, todo lo que pasaba con los jóvenes, ¿no? El rock and roll, los hippies, chorro de cosas, ¿no? Que antes de ellos no existían, ¿no? Y ya. Yo quiero Hay otra participación. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que la historia de México reciente es consecuencia de lo que vivimos, digo que vivimos, por allá por los 70s, era un delito traerse en la mano. Lo detenían a uno porque lo acusaban a uno de comunista. Ahí en el metro lo agarraban a uno por sospechoso, traía el pelo largo. En las empresas, en las fábricas,
había una efervescencia sindical muy grande. Ahí iban los compañeros de la liga repartiendo su periódico. El Madera. Sí, el Madera. Y llegaba un comando armado y empezaba a repartir la propaganda. Y los patrones nos decían, no reciban eso es malo. ¿Sí? Las injusticias en las empresas eran muy grandes. No había plantas, había puros trabajos eventuales. Si los trabajadores se rebelaban, contrataban a los escribones, iban y rompían las huellas. La CTM, sin ir muy lejos. Tal vez algunos se acuerden de cuando el señor Méndez Aceo, que era arzobispo de Cuernavaca, un día que fue a Cuba y regresó aquí, por órdenes de Fidel Velázquez, fueron y lo bañaron de tinta roja en el aeropuerto. Yo creo que la liga recuperó todo ese descontento que había. Yo fui simpatizante de la liga, inclusive conocí a algunos compañeros, unos nombres clandestinos, pero yo conocí muy bien a un muchacho de los Tecla Parra, Adolfo, que por cierto anda desaparecido con su familia que tenía. Entonces fue una historia muy difícil de esos años. O sea, no es en las escuelas igual. El líder que sobresalía lo secuestraban, existía la famosa Brigada Blanca, comandada por Sagún Vaca y más Jarabo. Varios campesinos, varios obreros, estudiantes desaparecieron. No se sabe. Muchos no vivimos la época de que hacer una pinta, repartir un volante, era un delito, porque lo detenían a uno, lo golpeaban. Lo acusaban a uno de comunista. Entonces, pues la historia reciente, muchos no vivieron aquella época donde ir a desfilar era un delito porque le echaban a unos granaderos con los gases lacrimógenos. Ahorita vivimos una época de bonanza, entre comillas, porque ya ahorita Estados Unidos nos está amenazando con invadirnos. Y Estados Unidos no juega. Tenemos los casos de Salvador Allende, de Evo Morales. No sabemos qué vaya a pasar en adelante. Yo al menos no soy muy optimista de pensar que Estados Unidos no se atrevería a invadirnos. Gracias. ¿Preguntas? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún otro comentario. Yo quiero hacer el último comentario. Sí. Lo que nuestros... A ver, nomás para que sea breve, porque creo que ya nos tenemos que empezar a ir cerrando, ¿no? Pero en serio, breve. Sí, bien breve. Yo creo que lo que nuestros abuelos hicieron, después nuestros padres, y después en nuestros momentos de la juventud, hemos ido aportando un granito de arena para esta transformación. Hay muchas cosas todavía que hacer y creo que este tipo de eventos también deberían de difundirse para los jóvenes en las universidades, en las preparatorias, en las fábricas, en los lugares donde puedan darse a conocer todo este esfuerzo de vida que se ha llevado a cabo. Muchas gracias. Ya tenemos las intervenciones. Pues queremos agradecerle al museo, de parte del Museo Casa de la Memoria Indómita, a nuestro director, bueno, que es también mi ex discípulo y colega, al museo y a y con la primera parte del ciclo de lo que fue el 50 aniversario de la Liga Comunista del 23 de septiembre
y pues agradecemos pues todos los eventos que estuvimos haciendo a partir de hace 15 días. Y pues no quiero antes que nada decirles que vivo motivado, vivo los queremos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una última reflexión así muy cortita. Me motiva mucho el tema porque, miren, en estos momentos hemos estado discutiendo mucho que la liga, que los movimientos armados y todo, pero verdaderamente, y sin quitar el mérito de los jóvenes que tomaron las armas, de todo el movimiento armado, que es muy importante, ¿no? Es muy importante, generaron comunidad en muchas latitudes del país, no solamente en Guadalajara, en la Ciudad de México. O sea, la historia es vasta. Hay una historia de represión, ¿no? que llevó el Estado a cabo con todo el peso del Estado, ¿no? Y la única fuerza que lo pudo contrarrestar y que verdaderamente es la madre de los cambios políticos en este país son las madres que se aglutinaron en diferentes organizaciones, especialmente en el Comité Eureka. En verdad, no lo digo sobradamente ni un tema romántico. Si hubo un movimiento que paró la represión y que le dio un curso distinto al país, es ese, ¿no? O sea, claro, con un montón de otras formaciones como el Frente Nacional de Lucha contra la Represión, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, etc. Pero las madres fueron el baluarte, fueron el cambiar el curso de la historia, fueron ellas. Y no lo hicieron con un partido político y tampoco rompieron vidrios. O sea, también lo hicieron sin violencia. Ese es el verdadero. O sea, es como si no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos nuestro movimiento gandiano, entre comillas, representado en esas madres. En verdad, yo reflexiono mucho y veo que no le hemos dado el justo peso a la historia de las madres políticas, de estos luchadores que alzaron la voz y que fueron a las cárceles a buscar a sus hijos y que hicieron huelgas de hambre y que cada vez que podían increpaban al procurador y al secretario de Gobernación y al presidente y les plantaban una manta. O sea, ellas fueron, ¿no? Dejémonos de cosas, en verdad. La honra y la reflexión tienen que ser en torno a las madres, y me refiero a todas. O sea, la mamá de Diego, que a partir del asesinato, de la ejecución de su compañero, pues no se rajó, sacó adelante una familia, sola, con la persecución política que se refería a ser la pareja de Diego Lucero Martínez, y así sucesivamente, ¿no? O sea, todas las madres en verdad vivieron la verdadera represión. Esa era la verdadera represión, ¿no? Esa era el momento en que la cotidianidad de una vida supuestamente normal la tenías que camuflajear con una vida política, ¿no? De trabajar, de hacer de comer, vestir a los niños, ir a la marcha o poner una manta, ir a exigir la aparición con vida de sus hijos. Esa es la verdadera lucha. Sí, pero no nada más eso, perdón. Se hicieron luchadoras, ellas también fueron luchadoras sociales. Nosotros estuvimos participando en los cinturones de paz en San Andrés la Reisa, cuando los diálogos STL en el gobierno, y nos tocó ver a doña Rosario. Nosotros, cada que era la hora de desayunar o comer, ella no se movió nunca de su lugar, aguantó ahí hasta muy noche haciendo su cinturón, ¿no? Y esto, bueno, la llevó a otras luchas. Hablo también, por ejemplo, de Bonafini, ¿no? Cuando vinieron a participar también otras madres en busca de sus hijos también, ¿no? Entonces, viven esto, este sufrimiento, esta cosa tan dura, y eso los lleva a participar en todas las luchas que hay, ¿no? Claro, o sea, la lucha de doña Rosario por la presidencia, la lucha por doña Rosario por la formación de una opción política democrática, cuando se vuelca en toda su lucha por la defensa de los zapatistas, es impresionante. O sea, podríamos hablar de cada uno de los movimientos políticos de Rosario y es genial. O sea, yo la verdad que digo, le doy
gracias de haberla conocido, porque nunca he visto una mujer ni un hombre con ese tamaño, o sea, con esa tenacidad y esa determinación, ¿no? Y de enfrentar al monstruo del Estado con solamente su palabra, su pequeña estatura, ¿no? O sea, ese es mi ángel en el cielo. Muchas gracias. Los próximos eventos que ya dentro de aquí del museo nos haremos conocer para seguir en estos diálogos. Muchísimas gracias.